si se deteriora mi sistema cardiorrespiratorio, voy a tener enfermedades coronarias y enfermedades metabólicas. Inevitablemente voy a llegar a eso. Es importante tener posibilidad de medir la fuerza, pero también medir la capacidad aeróbica o la potencia aeróbica a través de una unidad que es el consumo máximo de oxígeno. ¿Sabías que tu capacidad de respirar y tu fuerza pueden predecir tu salud más que cualquier examen físico? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Pulso Deportivo, el podcast de la Corporación Municipal de Deportes de Peñalolén. Hoy día estamos junto al doctor Cristian Cofré, académico y obviamente doctorado de Ciencias del Deporte de la Universidad Santiago de Chile. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, y gracias por la invitación. No, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí y llevar un poquito más a plano general y hablar un poco más del pueblo, por decirlo así, bajar un poco los libros a la gente, qué es lo que está pasando en el fondo con el deporte, nuestro cuerpo y la salud en todos los ámbitos de la vida, tanto desde que somos niñitos hasta que ya estamos en nuestra época más longeva y más tranquila de la vida, como dicen. Perfecto, así que, Cristian, vamos a partir de lleno con las preguntas fuertes. Dice una pregunta al principio. La capacidad de respirar y la fuerza pueden predecir tu capacidad física. ¿Qué nos quieres decir con esto? ¿A qué nos referimos con esta pregunta? ¿O cómo la responderías tú? Sí, no, efectivamente lo que tú planteas es muy cierto. La condición física, que es el resultado del ejercicio, la actividad física, el entrenamiento, esa condición física puede determinar la salud o va a determinar la salud de la persona y puede tener un peso importante en la sobrevivencia, en la enfermedad, Claro. muchas veces por sobre otras variables, algún examen como bien tú lo mencionas, algún índice glicémico, algún examen biomédico, etcétera. Entonces nosotros tenemos al alcance la posibilidad de medir estos parámetros. Claro. De hecho, en el último tiempo se ha planteado, la Asociación Americana del Corazón ha dicho que la capacidad aeróbica, por ejemplo, es la única variable fundamental que no se evalúa de manera rutinaria en exámenes médicos y Claro. que se debiera evaluar mucho más. La fuerza por ahí ha entrado, valga la redundancia, entre comillas, la fuerza ha entrado con fuerza. En los últimos años se ha entendido más sobre la fuerza, ¿no es cierto? Estas pruebas de prensión de mano, algunas valoraciones que se pueden hacer de manera simple, como pararse y sentarse de una silla de manera rápida, también es un buen indicador. Y lo que quizás ha quedado un poquito atrás, porque es un poquito más costoso, es un poco más, o requiere un poco más de tecnología, es justamente estas variables aeróbicas, pero ambas cosas, lo aeróbico como la fuerza, pueden ser indicadores de sobrevivencia, pueden ser indicadores de salud, calidad de vida, sí. Claro, eso igual es un enunciado súper importante, el decir al final que los chequeos que nos hacemos rutinariamente y que nos piden los médicos, nosotros, yo como deportista y otros compañeros también hacemos ciertos chequeos generales, pero para el común, el examen de sangre en el fondo no es suficiente para discriminar qué tan bien vamos a estar dentro de los próximos años, las próximas décadas, ¿o no? Claro, sí, justamente como tú lo mencionas, los indicadores de condición física hoy día tienen roles muy importantes, hay muchas investigaciones que han demostrado todo esto. Entonces uno tiene un mecanismo sencillo Claro. en el cual puede apoyar a la medicina en general a través de lo que son las valoraciones físicas. De hecho, te cuento un par de experiencias. Nosotros hicimos unas investigaciones ya creo que 10 años atrás con un grupo de investigación de Mendoza, Argentina, de la Universidad Nacional de Cuyo, que estaban trabajando con diabéticos y ellos incorporaron un step de madera, un cajón de madera a la consulta de los diabetólogos, y lo que hacía el diabetólogo era cada vez que se entrevistaba con su paciente y que veían exámenes de sangre, veían la típica consulta médica, además le incorporaban una prueba de escalón que consistía en subir el escalón la mayor cantidad de veces durante un minuto. Y ese minuto de esfuerzo lo relacionaban con algunos factores y calculaban de manera indirecta el consumo máximo de oxígeno. Y obviamente el médico podía decir a esta persona, mira, subiste 40 veces al escalón y esto significa que tu consumo de oxígeno es de 30, qué sé yo, necesito que lo mejores por tu edad, por tus características y por lo tanto la próxima vez que vengas te voy a volver a evaluar esta prueba de escalón y necesito que aumentes.
Y además de todo eso, había una asesoría, porque cuando la persona salía de esta consulta con el médico, con el diabetólogo, pasaba donde un profe de educación física que le asesoraba en un programa de ejercicio que además lo controlaban de manera remota y que era un programa bastante simple: caminar, subir el escalón tantas veces, hacer ciertas elongaciones. Claro. Fue un proyecto muy interesante porque era remoto, además estaba hecho para gente del interior de Mendoza, gente Perfecto. que no Gente de iba al hospital gente de campo al regularmente, y final. gente normal, Claro. común, ¿no es cierto? Fue una idea que nosotros en algún minuto nos gustaría replicarla por acá, nos ha faltado el tiempo, la instancia, etcétera. Pero muy interesante. Te estoy hablando de 10, quizá un poquito más años atrás, y me acuerdo que en aquella época utilizaban unas claves por WhatsApp. Era ¿Ya? una época en que recién estaba apareciendo de Claro. manera masiva el WhatsApp, Debe y haber ellos sido 2010, 2012, claro, ¿no? Claro. ocupaban unos códigos por WhatsApp que la persona contestaba diciendo que había hecho 10 repeticiones de caminata. Entonces era 10C, que Ya, claro. significaba 10 veces caminata. Y después hice 5E, que significaba 5 veces subidas al escalón durante un minuto, etcétera. Son experiencias interesantes y que además hablan de justamente lo que estamos diciendo: cómo un médico incorpora un cajón que le servía. En otros lugares nos tocó ver la otra parte de la moneda, ir a Europa y Claro. ver cómo los médicos del deporte hoy día tienen en sus consultas caminadoras, bicicletas ergométricas, equipos de análisis de gases, y un poco lo mismo, pero ya con más tecnología y más recursos. Voy al médico, el médico me hace el chequeo tradicional, pero además me hace pedalear en una bicicleta, caminar en una cinta, y valora mi consumo de oxígeno, por ejemplo, Claro. y lo toma como un parámetro de salud más. Y claro, o sea, al final, como decís, esto es un parámetro más que tenemos que tener en consideración dentro de nuestro día a día, dentro de nuestro cuerpo y también dentro de nuestras evaluaciones, al menos anuales. Recuerden, en la casa, importante hacer ese chequeo con el médico. Recuerden, aquí en Peñalolén tenemos los consultorios, tenemos el SAPO, tenemos hartas cositas dentro de la comuna donde usted puede ir, chequearse gratuitamente, al menos cada 6 meses, ojalá. Dependiendo de su edad, una vez al año, cada 6 meses, eso es lo que recomiendan generalmente para el común de las personas. Pero ahora, como bien dijiste tú, el equipo multidisciplinario, estamos hablando de un equipo médico versus con un staff también de la área de la actividad física, tienen que estar muy en sintonía, pero pasa mucho que esto no sucede. Entonces, mi pregunta o mi duda que me surgió ahora dentro de esta conversación va un poco más ligada a cómo podemos simplificar o quizás ayudar a los doctores, a los médicos, a poder tener estos parámetros en las evaluaciones. Como dije, no sé, por la señora Juanita que va a ir, ponte tú, en 2, 3 meses más a su control, a su chequeo que lo agendó la municipalidad. ¿Existe alguna aplicación, algún recurso, alguna tecnología que esté al alcance del público general que ayude a los doctores, a los médicos, a poder tener ciertos indicios? Si bien no va a ser el equivalente a un examen per se, pero algo que ayude en el fondo a decir como, ok, tiene una cantidad de fuerza suficiente o insuficiente, o su actividad física diaria, lo que sea, eh, puede darnos una indicación en el fondo para ayudar, como digo, al médico. ¿Existe algo así actualmente? Sí. Mira, lo primero es mencionar, porque es algo que, bueno, como estamos saliendo, digamos, de manera masiva a público en general, no especialista en el área, es interesante también comentar, y de alguna manera desde lo que yo hago en la Universidad de Santiago, a mí me tocó ser parte de la creación de la especialidad de Medicina del Deporte en la Universidad de Santiago. Antes ya había iniciado la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor con la especialidad. Hoy Perfecto. día son 2 universidades en Chile que tienen la especialidad de medicina del deporte. Esperamos que pronto, ojalá, otras universidades se animen, Claro. pero es algo muy interesante porque el médico especialista en medicina del deporte no se estaba formando en Chile, y ya a partir de algunos años atrás se están formando médicos especialistas en medicina del deporte. Y no necesariamente el médico especialista en medicina del deporte es aquel médico que vemos el día domingo en el partido de fútbol, en los canales que transmiten fútbol, que entra a atender al futbolista cuando se lesiona, o el médico que acompaña a las delegaciones, ¿no es cierto?, nacionales, como en el caso tuyo, cuando van con una delegación y va un Claro. médico o 2 médicos, ¿no es cierto?, kinesiólogos, etcétera, sino que también el médico especialista en medicina del deporte tiene que ser capaz de abordar esta otra área, esta otra parte, que es el ejercicio, la actividad física para la salud, ¿no es cierto? Claro. Y que yo pueda
ir a un médico para que me recomiende cuáles son los mejores ejercicios según mis características y que ese médico me ayude también a tener más claridad de algunas contraindicaciones o de algunos medicamentos que puedan complementar al ejercicio o definitivamente quitarme algunos medicamentos dado que el ejercicio ha dado sus resultados y que no es necesario que ese médico o tampoco el objetivo que ese médico me diga qué ejercicio debo hacer porque para eso hay otros profesionales, ¿no es cierto? Claro. Profe de educación física, licenciados en actividad física, incluso kinesiólogos que trabajan en el área. Pero sí cada uno tiene que ir cumpliendo ahí sus roles. Entonces, desde esa perspectiva, Ujú. todavía probablemente falta, todavía hay médicos que le dicen a las personas no se mueva mucho, no haga ejercicio o no pueda hacer ejercicio por su condición. Claro. Hay que analizar cada caso y por qué se puede haber dado esa recomendación, pero en general hoy día la medicina moderna utiliza el ejercicio, utiliza esa herramienta. Entonces, Claro. una de las primeras recomendaciones o cuestiones que yo creo importantes para Ujú. la gente común es que trate de tener datos, valores de algunas evaluaciones físicas que son conocidas, pruebas de escalón, Ya. pruebas de condición física indirectas que quizás se ejecutan en sus programas de actividad física, acá mismo en la comuna, Ujú. seguramente en programas de actividad física ya hay evaluaciones que son relativamente conocidas. Hay una que yo te mencionaba que es el test de la silla, que consiste en sentarse Y y pararse. pararse de la silla 5 veces, lo más rápido que pueda. Y ahí hay puntos de corte y hay valores que indican la posibilidad de tener una pérdida de fuerza, una pérdida de masa muscular y valores que indican que estoy en una buena condición. Y lo mismo pasa con la parte aeróbica, cardiovascular. Hay pruebas de caminata, hay pruebas de escalón y generalmente esos valores se conocen. Claro. Los reconocen los médicos geriatras, los médicos cardiólogos, los diabetólogos y más aún los médicos especialistas en medicina del deporte. Entonces, una cosa que nosotros hemos visto y que comienza a tener resultado es que justamente el profe de educación física, a veces el licenciado en actividad física, otras veces el kinesiólogo incluso, pueden emitir una especie de informe con esos resultados, cosa que cuando yo vaya al médico además le diga, mire, mi profe me ha evaluado estos test y se los pueda mostrar al médico y complementar para que el médico también pueda tomar decisiones y saber que esa persona está haciendo actividad física, está haciendo ejercicio y que tiene ciertos datos. Tal como tú lo dices, hoy día también hay aplicaciones, Claro. hay cuestiones muy interesantes hoy día que trabajamos con inteligencia artificial, con grandes bases de datos hay formas de acercarse bastante a la condición física que uno puede tener a partir de algunos parámetros fisiológicos que ni siquiera requieren esfuerzo físico y que son relativamente certeros. Ejemplo, si yo logro saber cuál es mi frecuencia cardíaca mínima, que es la Ujú. frecuencia cardíaca que generalmente uno tiene al despertar, si logro medir el perímetro de mi cintura, si coloco mi edad, mi estatura, si contesto una encuesta que indica que si fumo o no fumo, Claro. si tengo o no tengo diabetes, y así 2 o 3 datos más, puedo saber más o menos cómo está mi condición física a partir de ese tipo de datos. Entonces también hay información, también hay aplicaciones que hoy día nos ayudan. De hecho, en las tendencias mundiales del fitness, este es una encuesta que se hace anualmente a profesionales, médicos, tal como tú lo dices, multidisciplinario, ¿no es cierto? Distintos profesionales, profes, médicos, científicos del deporte, se les pregunta todos los años cuál es para ellos la tendencia, lo que más está llevando en el fitness, en el ejercicio a Claro. nivel mundial. Cuando se habla de fitness se habla como de plano de ejercicio Ejercicio en general, general, para toda la como, población, claro, gimnasio, programas comunitarios, claro, no etcétera. necesariamente el No, deportista o la persona que quiere claro, ser fit, como se le llama claro, actualmente, y que básicamente ocupa todo su tiempo libre ni el gimnasio, claro, sino claro. deportista El general. deportista en general. Perfecto. Entonces, esa tendencia ha ido migrando. En algún minuto fue la fuerza, en otro minuto fue la resistencia Claro. aeróbica, en otro minuto pasa a ser este famoso entrenamiento tipo HIIT de alta Sí. intensidad, pero ya en los últimos años la mayor tendencia de fitness han sido las aplicaciones, han sido los relojes inteligentes, las aplicaciones al celular que me ayudan, me dan una orientación para poder entrenar de mejor forma Claro. manteniéndome con la ayuda de estas aplicaciones y de estos elementos. Nosotros creemos que esto no reemplaza la acción del profesional, pero sí Perfecto. ayuda, colabora. Claro, Sí. una colaboración extra. O sea,
como raya para la suma para la gente en la casa, la que nos está escuchando, existen tanto evaluaciones análogas que uno puede hacer en la casa con ejercicios simples, sin usar mucho aparato, mucha parafernalia, subir una escalera, sentarse en la silla. Son pequeñas opciones, pequeñas cositas que nosotros en la casa, de repente, el nieto, la nieta, su abuelito, tu abuelita, que de repente necesita una evaluación un poquito más fuerte, algo más allá, que le ayude a indicar cómo estamos físicamente, se pueden hacer sin necesidad de aplicaciones, pero las aplicaciones, la tecnología y como todo lo que ha pasado actualmente en este boom tecnológico de los últimos 20 años, siguen siendo una ayuda muy buena, pero no reemplaza lo humano, no reemplaza los números, no reemplaza lo que estamos haciendo nosotros en calidad humana entre profesionales, que en este caso serían los médicos y la gente del área del deporte. Así que no, perfecto. Vamos un poquito más de lleno también aquí, porque a mí me preocupa un poco también la población más senil, un poco la tercera edad, porque al final, claro, yo joven, tengo 31 años, 32 años, y mis compañeros y hasta mis viejos que están cercanos a los 60 han tenido una cultura, por decirlo así, deportiva y de salud general decente. Mi viejo sigue entrenando hasta el día de hoy, sigue compitiendo. Mi mamá descubrió el deporte hace unos años atrás y muy bien. Pero me pasa que de repente la tercera edad es donde cuesta más motivar. El otro día estaba hablando con unos compañeros de entrenamiento, no me acuerdo por qué fue el tema, pero hablamos un poco de esto, de esta depresión que les da a la gente cuando ya pasa épocas de jubilación, pasa un par de años. Claro, la gente se jubila, deja de trabajar, y al principio son vacaciones, y como "Oh, qué rico, tengo tiempo para hacer todo lo que siempre quise", pero cuando se te acaban las cosas que hacer, entramos en este cuadro de depresión donde la gente tiende ya a no moverse, a no hacer cosas, a no hacer actividad física, y empezamos con estos problemas ya psicomotrices o ya derechamente psicológicos, donde la tercera edad se ve muy afectada por el deterioro o la falta de actividad física. Entonces, ¿cómo podemos ayudar quizás a esta misma población a que se mantenga activo, o qué necesitamos o qué datos podemos generar para poder que ellos se mantengan activos físicamente, sabiendo que esto es lo mejor para mantener su vejez bien y estable? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, tú has tocado ahí algunos temas que son bien relevantes, ¿ah? Tiene mucho que ver con la cultura de las sociedades, de los grupos, de las generaciones. Las generaciones más jóvenes han entendido, les ha llegado bastante esta comunicación, si bien es imposible llegar al 100% de la población, pero la gente joven ha entendido esta necesidad, incluso con todos estos temas de migración, etcétera. Hemos descubierto que es lo que a mí me parece, pero que lo discutimos también en la academia, no sé, la gente de Colombia, de Venezuela, Ujú, que ha ujú, llegado mucho al país, claro. es gente que va mucho al gimnasio. A nosotros nos parece Sí, que va incluso más que el chileno, y eso mismo ha ido apoyando esta instancia de que la gente joven sí se inscribe en el gimnasio, la gente joven ya no ve el gimnasio como un lujo, sino como una necesidad. A mí me parece que hace 20 años atrás, a lo mejor ir al gimnasio era, bueno, si me sobraba el dinero, si me sobraba el tiempo. Hoy día claro. no, hoy día la gente se hace los tiempos, es muy interesante. Hoy día es parte de la rutina, Ah, como dices tú, sí, ya no es un lujo, sí, ya no voy al gimnasio porque tengo la plata y el tiempo y las ganas suficientes para ir a verme bonito o hacer deporte, sino que la gente lo ve como es necesario para mantener mi vida, en el fondo. sí, sí, y es muy interesante. Yo tengo colegas que entrenan a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana. Me toca ver en algunos lugares gente que llega a nadar a las 6:30 de la mañana, y también gente que de noche también va porque es quizás el único momento que tiene tiempo. Claro. Conozco otro grupo de gente em, que entrena en el mediodía y que se salta el almuerzo y entrena y hace una colación, etcétera. Entonces, claro, y tenemos un problema, y ahí volviendo a lo que tú planteabas, tenemos un problema con un grupo importante de gente que es de generaciones anteriores, en donde era extraño usar buzo. O sea, tenemos Claro. gente que usa zapatos siempre, zapatos de calle, de salida, que ponerse un buzo deportivo es como la salida de cancha. Puede ser, pero el Claro. domingo no es lo habitual, no es lo común. Y que es justamente la gente que le cuesta, que le cuesta hacer ejercicio, hacer actividad física. Y eso señala una población que está
envejecida y que está bastante deteriorada y que muchas veces llega a realizar programas de ejercicio por una necesidad, por una orden médica, etcétera, pero que tiene poca cultura física anterior. Esperemos que esto vaya modificándose, vaya cambiando, pero sí, también hay determinadas edades, determinados momentos que la gente también se aleja un poco de la actividad física, el ejercicio, el gimnasio, etcétera. Y yendo al problema, claro, el envejecimiento provoca que disminuyan las capacidades funcionales y si esas capacidades funcionales van disminuyendo, pero peor aún, no las hemos estimulado desde jóvenes, no las hemos estimulado a mediana edad, en edad mayor van a estar muy deterioradas, muy limitadas y lo que van a producir es fallo orgánico, fallo fisiológico, porque si volvemos al inicio, ¿no es cierto? Y con la frase que tú comenzaste, Ujú. diciendo la fuerza, la capacidad respiratoria puede predecir nuestra salud, puede estar asociada con la salud, y eso es absolutamente cierto. Si se deteriora mi sistema cardiorrespiratorio, voy a tener enfermedades coronarias y Claro. enfermedades metabólicas. Inevitablemente voy a llegar a eso. Y si falla mi sistema muscular, inevitablemente voy a tener enfermedades metabólicas y también voy a tener enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades en el hombro, en la rodilla, prótesis de cadera, etcétera. Entonces ahí hay una gran necesidad para que la población sea mucho más activa Ujú. y no lleguen tan deterioradas a esta edad avanzada y también ver qué podemos hacer con esta gente que ya está deteriorada, cómo podemos evitar que se siga deteriorando más y que puedan abrazar en los últimos años de su vida la actividad física para tener una mejor calidad de vida. Sí, Claro, como devolver un poquito el tiempo, por decirlo así. sí. Claro, mientras comentabas como un poco el caso, me acuerdo mucho de mi abuelo, que en paz descanse, falleció hace poquito. Em, Él es, hasta sus últimos años de vida, jamás lo vi en todos mis 32 años con una polera, con un short, o sea, Claro, creo que siempre. vivían en Iquique. Entonces, Ya. una vez fuimos para la playa, vivió 20 años allá, 30 años allá, y pisó la playa con Con traje y traje, zapato. traje, zapato, Sí, camisa y un gorrito para el sol, pero sí. era increíble. Dice, pero abuelo, una polerita, un buzo para andar más cómodo. No, yo sí estoy cómodo. Y claro, la gente mayor tiende un poco a, sobre todo como dices tú, algunas generaciones donde el trabajo y la cultura que había en ese entonces del Chile de aquellos años, lo entablaron esta cultura de el deporte es la última cola del gato, o sea, no está en mis prioridades, mi prioridad es mi familia, mi trabajo, la plata, el mantener las cosas y sobrevivir a las crisis que nos enfrentamos durante todos los años de camino, desde los años 60 hasta el momento. Entonces, claro, pasa mucho eso, pero como dices tú, es muy importante eh, trabajar con estas personas, trabajar con el adulto mayor, pero sobre todo para la gente que no está acostumbrado, que no tuvo esto y tiene este deterioros por el paso de los años, donde si bien no son irreversibles, sí podemos disminuir un poco la velocidad en la cual se va deteriorando el cuerpo, me imagino, ¿no? Cuando uno va Sí. haciendo deporte, en el fondo, tengo un amigo que es terapeuta ocupacional y trabaja en un hogar de ancianos. Y su trabajo principalmente, aparte de ayudar a todos y cuidar, es las pausas activas de los abuelitos y la abuelita, de estar ahí, de estar haciendo los ejercicios, de hacer estos juegos didácticos que son parte de mover el cuerpo para que su musculatura trate de estar lo más eh, en línea posible dentro de sus capacidades para que no, como dices tú, las enfermedades no lleguen de golpe al final y te dé un patatú y se acabó. Entonces, em, es importante, creo yo, según lo que te vengo escuchando, el cómo trabajamos el cuerpo en las edades mucho más avanzadas, más que cuando somos jóvenes. Si bien jóvenes nos ayudamos a mantener a estar físicamente activos, pero ya cuando uno es abuelito, abuelita ya está en más 80 años en el fondo, la actividad física se vuelve un remedio más, por decirlo así, ¿o no? Sí, sí, no, absolutamente. O sea, claro, durante todo el curso de vida debiésemos hacer actividad física y de hecho es cierto que lograr un alto potencial físico va a ser más favorable para que yo pueda mantenerme mejor físicamente en la edad
de adulto mayor, en el envejecimiento, ¿no es cierto? En el caso tuyo, en el caso de los deportistas, que logran niveles físicos mayores a la población general, es más factible que lleguen en mejores condiciones a la edad, a envejecer. Claro. Pero también es cierto que si dejan de hacer actividad física y ejercicio, pueden deteriorarse y se van a deteriorar de la misma manera. Entonces, claro, la idea sería hacer ejercicio, hacer actividad física durante toda la vida. Ahora, ¿qué pasa si yo no hice en mi etapa de juventud? A mí me toca ver mucho, también yo hago evaluaciones, mediciones físicas en un programa de ejercicio donde asiste gente mayor y me toca hacer las evaluaciones. Entonces, me toca mucho caso de mujer de 65 años que dice, bueno, me acabo de jubilar y tenía que hacer algo, ya tengo hijos grandes, ya terminó mi vida laboral y tenía que hacer algo, me acerqué a hacer ejercicio y es una muy buena decisión, ¿no es cierto? Claro. Probablemente en un inicio lo toma como, bueno, ocupar el tiempo, hacer algo, socializar, pero también yo siempre les digo, bueno, la decisión que has tomado es muy buena porque tu envejecimiento va a ser mejor, va a tener una mejor calidad, y eso es súper potente, ¿ya? Ahora, hay una experiencia que te la aprovecho de contar de inmediato, que siempre la cuento. Tuve la posibilidad de estar hace 2, 3 años atrás en Pamplona, en la Universidad de Navarra, en la Universidad Pública de Navarra, con Miquel Izquierdo, que es un investigador muy potente en estos temas de fuerza. Él ha escrito muchas cosas, partido estudiando biomecánica, la fuerza, y después deriva en el entrenamiento de gente mayor vinculada a la fuerza. Y yo había escuchado que tenían un proyecto en el cual hacían ejercicio con la gente hospitalizada, gente muy mayor hospitalizada y gente enferma de cáncer y que tenían ejercicios. Entonces mi mirada, mi imaginación era, voy a llegar a un hospital y van a haber unos gimnasios enormes dentro del hospital y máquinas tecnológicas. Claro. Y con lo que me encuentro es con una realidad totalmente distinta y bastante cercana a lo que podría ser una aplicación nuestra, a nuestra realidad, que eran salitas pequeñitas con 3 máquinas, pero 3 máquinas bien elegidas, una máquina de prensa de pierna para empujar con fuerza, una máquina de empuje de brazos y una máquina de remo o de tracción, que es como lo básico para entrenar la fuerza. Exacto. Y uno dice, ¿y qué hace una sala de pesas, una sala de fuerza en un hospital, junto a las salas de hospitalización? Y fíjate, en cáncer y en envejecidos, en Claro. gente mayor. Y era justamente porque lo que ellos detectaron a partir de la investigación, de metaanálisis, de todas estas cosas que se hacen en la ciencia, es que la gente mayor quedaba muy deteriorada después de una hospitalización. Una persona de 75 años que estaba relativamente bien y que caía al hospital por una neumonía, un resfrío mal cuidado, se transformaba en neumonía y pasaba 10 días en el hospital, volvía después de esos 10 días y ya no era la misma. Claro. Y volvía muy deteriorada y resulta que a los meses terminaba muriendo. Y así muchos casos. Mira, alguien te podrá contar, mi tía se cayó, se fracturó la cadera y ya volvió a casa y nunca más fue la misma. Esos días en el hospital, que son días que tú vas al hospital para que te curen, te terminaba deteriorando, porque te dejaban muchas horas en camas, muchas horas inmovilizado. Claro. Entonces, lo que descubre este grupo de investigación es que si ellos incorporaban entrenamientos de fuerza y entrenamientos de caminata durante la hospitalización como parte de el día a día del hospitalizado, tal como le daban un desayuno, una cena, una merienda, le daban un programa de ejercicio Era parte de la todos rutina. los días de la hospitalización. Entonces, había un profesional, un profe de educación física, un kinesiólogo que lo iba a buscar a la sala, lo llevaba al gimnasio con un entrenamiento 1-a-1 o a veces 2-a-1, dos pacientes, un profesional, y hacían su entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de fuerza muy corto, pero que permitía que no se deterioraran tanto. Probablemente igual se iban a deteriorar hasta cierto punto, pero no tanto como estaba ocurriendo. Entonces a mí me pareció una experiencia excelente, muy buena. Y con evidencia súper empírica al final. Claro, y eso mismo ocurría no solo en gente mayor, sino también en la gente que enfermaba por cáncer, que también es una enfermedad muy compleja y que Súper también degenerativa, deteriora claro. mucho el organismo, claro. Entonces son experiencias muy interesantes y que además son las típicas cosas que uno dice, bueno, está súper claro el beneficio, está comprobado, ¿cómo no se hace? O sea, y a mí
tengo la certeza, tengo la seguridad que gente que maneja la salud en Chile ha conocido esas experiencias. Claro. Algo pasa que no lo logramos aplicar. Yo sé que esa experiencia hoy día ya se está aplicando en Japón, se están haciendo cosas en razón de eso y está trabajando este mismo investigador español, Miquel Izquierdo, en asesorar. Así que bueno, son cosas importantes y que van demostrando que la actividad física sí es relevante y el ejercicio, como bien dijiste tú al inicio, de fuerza y la parte aeróbica, cardiovascular son relevantes. Entonces, claro, Cristian, es súper importante en el fondo el cómo las nuevas tendencias de la actividad física y la ciencia y la salud nos están diciendo es importante tener, aunque si es un reposo o una recuperación activa. A mí los mismos médicos, los mismos kines, mi mismo círculo deportivo, ya llevamos varios años experimentando un poco esto donde un lesionado, ya está hablando de alto rendimiento, Sí, sí. una operación, una lesión fuerte, lo que sea, hace 15 a 20 años atrás era como ya, te operaste, reposo un par de meses y empezamos y te demoraste 6, 8 hasta un año en volver. Y ahora los médicos te dicen, ok, te operaste, estamos a martes, ya, te quiero el jueves o el viernes acá, vamos a hacer recuperación activa. Y uno esperaría, no, van a mover la piernecita, nada, es trabajo puro y duro de fuerza, de musculatura, de trabajar un poco la zona afectada, y creo que esto se replica durante muchos años de la vida, en cómo llegamos hasta la época senil en el fondo, y el mantenerse activo es tanto más importante que el comer bien, que el dormir bien. O sea, para la gente de la casa es importante la actividad física, aprovechen la municipalidad, aprovechen a Peñalolén, métanse en deportespeñalolén.cl, ahí tienen muchas actividades gratuitas, muchas cosas que hacer, muchas talleres y actividades deportivas, tanto de una única instancia como repetidas toda la semana. Entonces ya no está en el cuándo hacerlo, sino qué hacer y buscar la mejor forma de hacerlo, pero manténganse activos durante toda su vida. Y si ya están pensando, no, es que ya estoy viejo, ya pasó los años, ya no hice deporte, nunca es tarde. Es una frase que siempre me dijo mi viejo, de hecho la tenemos en la Federación de Esgrima, una cuestión súper grande, dice, nunca es tarde, porque nunca es tarde para nada, nunca es tarde para empezar a hacer deporte, nunca es tarde para empezar la dieta, nunca es tarde para que te guste un deporte y competir en él, nunca es tarde, pero lo importante es tener las ganas, la motivación y empezar, sin decir, no, el lunes. Los lunes son ficticios, todos los días son lunes, cuando uno quiere empezar alguna actividad nueva. Bueno, Cristian, sigamos en esta misma tónica, pero vamos un poco más a las otras partes. Hemos hablado mucho de fuerza, hemos hablado mucho de cómo se mantiene la musculatura, pero me pasa un poco qué pasa con la oxigenación. Chile es un país cada vez menos, pero muy fuerte en temas de fumadores, muy fuerte en temas de actividad física, como dices tú, los gimnasios se llenan, pero no se llenan porque van a correr, se llenan porque van a hacer fuerza. Y creo que la parte aeróbica es tan importante como lo es la fuerza, tal cual como te dije en la pregunta inicial. Entonces, vamos desmenuzando un poco los conceptos y después vamos de lleno a qué sería una forma adecuada de actividad aeróbica, o cómo medimos la oxigenación, o qué papel juega la oxigenación en todo esto al final. Sí, perfecto. Perfecto. Mira, sí, tú lo planteas muy bien porque y es algo que de alguna manera en el ámbito académico yo también lo he desarrollado bastante, que es esto de decir, en algún minuto la fuerza se transformó en una capacidad física muy importante, muy relevante, causó mucho interés el entrenamiento de la fuerza, las máquinas de fuerza, las pesas, después aparecen las bandas elásticas, aparecen un montón de cosas que son tremendamente interesantes, ¿no es cierto? Pero claro, existe otra variable, otro factor que es el consumo de oxígeno, que son los parámetros vinculados a de qué manera yo puedo hacer que las moléculas de oxígeno que están dando vuelta en nuestro ambiente puedan ingresar en el organismo y puedan ser utilizadas por el músculo para producir energía, para el movimiento, y también permitir que funcionen los diferentes órganos a partir de esto que se denomina consumo de oxígeno, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva, entonces, es importante tener posibilidad de medir la fuerza, pero también medir la capacidad aeróbica o la potencia aeróbica a través de una unidad que es el consumo máximo de oxígeno. Hace algunos años nos tocó asesorar al Ministerio de Salud Uh-huh. en, en poder definir evaluaciones que se pudieran utilizar en un programa
que es el programa Vida Sana, que después se pasa a llamar Elige Vida Sana, que tiene todas unas adaptaciones, pero el programa original era un programa de actividad física para gente que tenía factores de riesgo. Claro. Y la asesoría que nosotros hicimos fue decirles, perfecto, se puede hacer una prueba de marcha, de caminata, pero es importante tener una unidad de medida que se llama consumo de oxígeno y poder comparar ese consumo de oxígeno. Y ahí fue que nosotros adaptamos un protocolo de evaluación que ya existía, que se llama prueba de escalón o que se llaman pruebas de escalón, y adaptamos también una fórmula del Colegio Americano de Medicina del Deporte que permitió que con un escalón tal como esta experiencia de Mendoza que comentaba al inicio, ¿no es cierto? Y que de hecho fue la base de esta recomendación que nosotros le hacemos al Ministerio de Salud, terminamos teniendo un test que se llama test de escalón de 3x1 que permite que al final de 3 intentos de subida y bajada al escalón, cada vez un poco más rápido, hasta el último intento que se hace lo más rápido que se pueda, subir y bajar el escalón, podamos tener un número que se llama consumo máximo de oxígeno y que ese número lo podamos comparar en el tiempo para esperablemente mejorar esa variable, mejorar ese factor. Entonces, desde esa perspectiva y en esa medida, es necesario que la población tenga valores de consumo de oxígeno adecuados, valores de consumo de oxígeno altos. Ahora, ¿de qué depende ese consumo máximo de oxígeno? Depende de 3 factores fundamentales: el corazón, los pulmones y el músculo. ¿Ya? Estos 3 órganos y luego sistemas, porque el corazón tiene un sistema cardiocirculatorio que permite que la sangre llegue a todos lados, los pulmones son todo un sistema respiratorio, vías aéreas, bronquios, bronquiolos, los alvéolos pulmonares, y luego el músculo. Estos 3 sistemas, digámoslo así, integrados, permiten tener un mayor o menor consumo de oxígeno. Nosotros hicimos un trabajo post pandemia que lo hicimos con adultos mayores octogenarios. Okay. ¿Qué hicimos? Terminó la pandemia, un grupo grande de adultos mayores octogenarios vuelven a hacer actividad física y tuvimos la posibilidad de medir de manera directa con una tecnología que se llama ergometría con análisis de gases, poder medir el consumo máximo de oxígeno y las variables cardiorrespiratorias de esa gente mayor. Y eso, bueno, dio pie para 2 estudios, un primer estudio que hizo una descripción y después una intervención con entrenamiento. Pero una de las cosas que descubrimos que había producido el sedentarismo de la pandemia en este grupo de adultos mayores que eran activos antes de la pandemia, pero que estuvieron muchos meses sin posibilidad de salir de casa haciendo muy poca actividad física, el mayor deterioro se produjo a nivel cardíaco, a nivel coronario, a nivel de la función del corazón. Y eso nos llamó bastante la atención. Fue lo que más se deterioró, y eso lo podemos llevar también a la gente común, al regular de la gente que no hace actividad física, claro, y ahí, bueno, nos da quizás las luces de por qué las enfermedades coronarias, las enfermedades cardiovasculares son tan complejas y producen tanta muerte, tanto daño, tanta incapacidad funcional de la gente mayor. Por lo tanto, claro, yo necesito tener estos 3 sistemas: pulmones, corazón, músculos activos y mantener un buen nivel de consumo máximo de oxígeno. Entonces, un poco pensando en la población, en la medida que puedan realizar pruebas físicas, que también pidan a sus profes, a los profesionales con los cuales hacen actividad física, que les puedan medir, que les puedan realizar pruebas donde se pueda saber, aún sea indirectamente, cuál es el consumo máximo de oxígeno y cómo lo pueden ir mejorando, ¿sí? Porque es un parámetro importante. Claro, eso te iba a preguntar, de hecho, ¿cómo podemos, o sea, ya, vamos, nos medimos, nos dan un consumo máximo de oxígeno, ponte tú nos da un número que es regular malo. No es malo, pero regular malo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿A quién tenemos que acudir? ¿Con quién tenemos que hablar? O le pregunta a ChatGPT cómo está de moda ahora hacerlo todo ahí con ChatGPT. Sí, mira, en realidad, bueno, todo lo que tiene que ver con consumo máximo de oxígeno y con consumo de oxígeno en general, se va a mejorar en la medida que hagamos actividades físicas de larga duración y de intensidad moderada, y en otros casos también algunos ejercicios que son más intensos intercalados con pausas, con recuperaciones, ¿no es cierto? Que estos son los famosos ejercicios intermitentes. Ahora, nosotros tenemos una línea de investigación
que está asociada a este mismo estudio que te acabo de comentar y que también lo hemos podido transferir al deporte, y que es decir, el entrenamiento aeróbico es importante, pero es importante todo el abanico de actividades aeróbicas. En los últimos tiempos se puso muy de moda el ejercicio tipo HIIT, que lo mencioné hace un rato en las tendencias. Súper de El moda. ejercicio tipo HIIT es interesante porque en corto tiempo puedo tener mejoras en el consumo máximo de oxígeno. Entonces como un idóneo, ¿no es cierto? Claro. Que es, invierto poco tiempo y mejora mi consumo de oxígeno. Excelente. Pero a nosotros nos llamó la atención en algún momento esto de este boom del ejercicio aeróbico, y decíamos, bueno, ¿y qué pasa con el ejercicio más tradicional? Que era hacer ejercicio aeróbico moderado, pero de larga duración. Y ahí descubrimos que había una serie de variables que se llaman variables submáximas, que son relevantes y que tienen una directa relación con sobrevivencia, con mejor respuesta ante una operación grande, por ejemplo, grandes cirugías que requieren una capacidad aeróbica adecuada. No necesariamente lo importante es tener un buen consumo máximo de oxígeno, sino tener un buen consumo de oxígeno a intensidad media, a intensidad moderada. Intensidad moderada podría ser así, no sé, la zumba, el baile entretenido, Por suavecito. ejemplo, sí, por ejemplo, pedalear durante 40 minutos, Perfecto. viendo el noticiario, leyendo un libro La mientras típica pedaleo. elíptica, Claro, ya, claro, perfecto. con un aumento de la exigencia mayor al nivel de actividad física basal, pero un nivel bastante llevadero. Claro, cómodo Entonces, dentro de todo. claro, Perfecto. ¿ya? Y ahí hay muchos beneficios. Entonces, en ese contexto también se vuelve importante, se vuelve relevante considerar esa variable, considerar ese factor. Sí. Es súper interesante en el fondo el ver cómo el consumo de oxígeno nos está ayudando, nos está llevando también a obtener estos como parámetros esenciales para mantener una vejez mejor, de mejor calidad y cómo poder hacerlo. Pero a mí lo que aún me sigue cuestionando, aún me sigue dando la duda es cómo podemos apoyar a yo, siendo ya un treintañero, a por ejemplo a mi abuelita, a que haga estos test. ¿Qué puedo hacer yo? ¿O a dónde la puedo llevar en el fondo para que tenga un control sano, bien hecho, o sea, bien completo, más que bien hecho, bien completo, no solamente, como digo, los exámenes de sangre, sino como todas estas cualidades o estos parámetros que son igual de importantes para la prevención de enfermedades en el largo plazo? ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Dónde la puedo llevar? ¿Cómo la puedo apoyar en el fondo para poder lograr tener estos parámetros sin tener que invertir millones, por darte un número, en el fondo? Sí. Sí, no. Bueno, todo esto que nosotros estamos hablando, de alguna manera, nosotros lo venimos transmitiendo desde las universidades, y cuando digo nosotros, no solamente la Universidad de Santiago, de donde yo provengo, sino que las diferentes universidades que tienen carreras vinculadas a ciencias de la actividad física, del movimiento. Se viene discutiendo esto. Yo diría también hoy día en facultades de medicina, kinesiología, ciencias de la actividad física y tradicionalmente la educación física. Claro. Y por lo tanto cada vez están habiendo más profesionales que están conociendo esto, reconociendo esta necesidad y que están desarrollando este tipo de valoraciones. De alguna manera, yo sé que ustedes tienen programas de actividad física que también realizan mediciones, valoraciones, y yo creo lo que nos falta es hacer esa integración en el contexto que la gente pueda sentir que cuando va a un programa de actividad física no solamente va a pasarlo bien, que lo debe pasar bien, no solamente va a hacer ejercicio, sino que también puede tener información importante de su salud, y que esa información importante se le comience a entregar en algunos informes. Entonces eso significa que los profes de educación física, que los licenciados en ciencia de la actividad física, todos estos profesionales también tenemos que profesionalizarlos en el sentido de entregar nuestros propios informes, ¿no es cierto? Claro. La señora Juana tiene un consumo de oxígeno aproximado porque no es exacto, a lo mejor claro. no lo medí con un equipo tecnológico caro, Claro, con la pero máscara, lo medí de manera claro, indirecta, y con mi método de manera indirecta, que lo puedo describir, test del escalón, con tales características, tiene un consumo de oxígeno de 19, lo que está bajo para su edad. Se recomienda mejorar el consumo de oxígeno. Y en fuerza muscular tiene una aprensión de mano de 18, no llega a los 20. Se plantea que una mujer
de edad media a edad mayor debiera apretar más de 20 kilos en la mano. Entonces, si está apretando 18, hay una posibilidad y riesgo de sarcopenia, de pérdida de masa muscular, y que se está demorando mucho en sentarse y pararse de la silla, se demora más de 11 segundos en sentarse y pararse de la silla, una mujer ya mayor, también es signo de deterioro. Entonces, por ejemplo, esos datos que son muy sencillos y que Claro, yo no simples. necesito tener gran tecnología, no necesito hacer un máster o un doctorado, simplemente siendo profesional del área, lo puedo transmitir y lo puedo llevar a un informe para que esa persona que es a quien yo estoy ejercitando, atendiendo como profe, pueda tener esa información la persona y compartirla con el médico. Y el médico tiene que estar al mismo tiempo sintonizado Claro, y entender de entendiendo. las pruebas, ¿no es cierto? Exacto. Y cuando el médico le diga, mire, usted todavía no haga ejercicio con el profe porque su rodilla está muy inflamada y usted Ya. necesita un profesional que le desinflame la rodilla, vaya al kinesiólogo y el kinesiólogo también vea el informe y lo entienda. Yo creo que nos está faltando un poco eso, esa integración. Esa Y que además, comunicación, claro, claro. claro, porque además cuando se le diga usted ha perdido fuerza, tiene un deterioro muscular, necesita no solo hacer ejercicio, necesita alimentarse bien, que el nutricionista también esté sintonizado en todo esto. Yo creo que estamos encaminados, todavía nos Eso falta, pero yo sí. creo que ahí hay un camino importante para la población y bueno, a partir de ustedes que están también insertos en una comuna, están acá en Peñalolén, también son importantes comunicadores para que dentro de la misma comuna se trabaje más en eso, en que tenemos que integrar a los diferentes profesionales que están enfocados en la salud y que probablemente están entendiendo todo lo que yo estoy diciendo, pero a veces nos cuesta El unir unificar, todo esto, eso es, unificar, sí. trabajar todos en la misma línea, lo que te digo, a veces el médico quiere entrenar y a veces el profe quiere diagnosticar enfermedades, no es así el camino, cada uno tiene que hacer sus cosas, claro. Como dicen por ahí, pastelero de los Eso pasteles, es, ¿no? sí. Exacto, sí. Y bueno, estoy súper de acuerdo con lo que dice Cristian. Es importante un poco este trabajo multidisciplinario. Muy importante el unir a las distintas áreas de especialidad que componen la salud general de las personas, como dices tú, el de actividad física, el médico, el nutriólogo, el profe de la clase, en el fondo, una comunicación integral y que creo, claro, como dices tú, que venga desde del municipio, del mismo lugar donde están haciendo toda su actividad, sería espectacular. O sea, si un gimnasio, por ejemplo, tuviese este equipo multidisciplinario para la gente que está haciendo gimnasio actualmente, sería espectacular. Y eso yo creo, como dices tú, estamos en vías de desarrollo a lograr algo así. Como también comentamos al principio, en Europa ya estamos en palabras mayores, pero creo que Chile, dentro de lo que sería el Cono Sur, en todo lo que sería ciencias del deporte y ciencias aplicadas de la medicina también dentro del deporte, estamos muy bien encaminados, como dentro de mi experiencia, un poco con lo que me ha tocado viajar y todo, así que espectacular. Recordemos en la casa, por favor, hablen con sus profes, hablen con sus familiares, pregunten, investiguen, traten de buscar dónde pueden encontrar esta gente que les puede ayudar a asesorarse, que les puede ayudar a hacer deporte. Apóyense a la municipalidad y lo más importante es el llamado también a los distintos municipios, no solo Peñalolén, sino a otras municipalidades, a esto mismo, a tener trabajos más unificados, a tratar con distintos profesionales para lograr un mejor pasar de la comunidad misma, la gente con la cual uno vive en el fondo, la gente que está usando el barrio para hacer más barrio. Así que, de nuevo, Cristian, te agradezco enormemente que hayas venido, hayas aceptado la invitación de nosotros y haber tenido esta tremenda conversación. Esperamos que la gente en las casas también hayan captado un poquito, un granito de arena de cómo mejorar nuestra salud, cómo mejorar nuestro cuerpo y cómo también tener un mejor pasar en nuestro día a día. Da lo mismo la edad, yo tengo 30, mi abuelita tiene 80 y da lo mismo la edad. Lo importante es siempre estar activo físicamente y apoyarse en las zonas o las entidades que pueden hacer, en este caso, la municipalidad. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por haber venido. Bien. ¿Alguna palabra? No, ¿Algo que agradecerte a decir? ti y bueno, la disposición a colaborar en este tipo de cosas, porque yo siempre lo digo, desde las universidades nosotros creo que una de las carencias también que probablemente tienen las universidades nuestras aún, nos cuesta salir a la comunidad, nos cuesta tener esas universidades abiertas que uno ve en otros lugares, tú Claro. como bien decías, a veces uno ve en otros lugares universidades abiertas que a las 5 de la tarde se llena de comunidad.
que van a hacer distintas actividades según el área, matemática, ciencia, actividad física, etcétera. Creo que ahí nosotros nos falta y bueno, participar de estas instancias es bueno, así que por eso te agradezco la invitación. No, muchas gracias. No, y claro, es muy importante el unir, como hemos dicho todo el programa, a la comunidad en distintas áreas, universidades, municipios, gobierno, la misma selección, los mismos deportistas. Así que, de nuevo, gente, de nuevo, muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Esta fue una nueva edición y un nuevo capítulo de Pulso Deportivo, el podcast de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Peñalolén. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @cordeportes en deportespeñalolén.cl, mi Instagram personal, @Pablo Núñez Catalán. Y no sé si aquí el doctor Cristian quiere presentar su red social para que lo sigan en alguna de sus plataformas. No, estamos en la página o el Instagram de CIADES, Escuela de Ciencia y la Actividad Física, para que ahí nos sigan. Eso es ¿Bien? importante, @Ciades, que es el Instagram de la Unidad de Ciencia de Actividad Física de la Universidad de Santiago de Chile. Así que de nuevo, gente, muchas gracias por haber escuchado hasta acá y nos vemos en una próxima edición de Pulso Deportivo.